Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Qué bueno estar con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Nos pusieron una palabra larga y complicada en esta parte, ¿no es cierto? Misión y multiculturalismo. Misión y multiculturalismo, pues. Es fácil, claro, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿qué significa? Es un término reciente, tenemos que reconocer que es un término reciente, es de la década de 1960, según el Oxford English Dictionary. Bueno, pero recordemos qué significa eso para el concepto de que estamos hablando de Pablo, los antecedentes y su llamado, ¿verdad? Pablo tenía que enfrentar efectivamente muchas culturas, para decirlo así. Hoy día, dime tú, nuestro país parece que se había quedado por esto de la cordillera que nos separa, de la distancia, no sé, un poquito alejado. No teníamos mucho extranjero, pero hoy día uno encuentra de todos los países prácticamente acá. Entonces se ha producido esto con esto de la globalización. Estamos viviendo un multiculturalismo en todas partes. Ahora, entonces se necesita... Lo que pasa que esto es nuevo exactamente no porque haya aparecido esta situación, sino porque antiguamente, especialmente en los tiempos de Cristo, la vida era nosotros y ellos. Claro. O sea, eran judíos o gentiles. Fíjate, los griegos eran griegos o bárbaros. Claro. Griegos, bárbaros, y para los judíos y gentiles. Nos hacían mucho problema. Ahora, hoy día, incluso si usted revisa un poquito las estadísticas y la forma de las culturas que están viniendo, de alguna manera están tomando algunas costumbres nuestras, pero también nosotros estamos entrando a tomar algunas costumbres o culturas de ellos también. Como esto ha influido en el vocabulario, ¿eh? Nosotros ahora tenemos palabras que han llegado de afuera y se están usando palabras que antes no teníamos. Entonces vienen de diferentes nacionalidades. Antes habíamos recibido mayormente algunas palabras que venían del inglés, o del francés, pero hoy día tenemos palabras que se usan, palabras de México, se usan palabras, en fin, de distintos lugares. Sí, así recuerdo yo que algunos que viajamos una vez, me acuerdo hace muchos años, a Brasil a un congreso, la micro decía cerrillos arriba, y les causaba risa a ellos por lo que decía, pero para nosotros era un lugar. Bueno, pero allí en Gálatas capítulo 2 vamos a ver este tema de las muchas facetas del multiculturalismo. Fíjate, Gálatas 2:1, leo: después, pasado 14 años ya Pablo trabajando, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Interesante este detalle, ¿eh? Nos llegó como iba a otros lugares abiertamente predicando. Aquí dice que en privado, más ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Aquí está hablando Pablo de esta problemática que hubo en los comienzos de la iglesia cristiana. Sí, justamente. Era bastante fuerte. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que estaban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de persona. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Interesante estos detalles que están apareciendo aquí con Pablo. Y sigue diciendo: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo,
para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Aquí está claro, Pablo iba a los gentiles, y Pedro iba a seguir predicando a los judíos. Por eso que Pedro, ¿te acuerdas tú que hablamos? Claro, que Pedro fue el primero que comenzó a predicar a los gentiles, pero aquí es una actividad un poquito más puntual de Pablo. Justamente. Entonces, se divide en el trabajo, y cada uno va a hacer el trabajo que le correspondía. Y encuentro que está muy bien eso, porque cada uno, podríamos decir, que se especializó en lo que estaba haciendo. Y cuando Pedro visitó más tarde Antioquía, se dice que ganó la confianza de muchos por su prudente conducta con los conversos gentiles. Fíjate cómo Pedro había cambiado, ya no estaba en las mismas condiciones, ya no estaba exigiendo que se circuncidaran y se hicieran judíos. Él ya había comprendido lo que el Señor le había manifestado, recordemos cuando vio la visión, y ahora él actuaba de forma diferente. Por eso que hoy día también, cuando se designan algunas personas para ir a lugares lejos del núcleo familiar, cultural que uno tiene, ir a otras culturas, se ve bien el perfil de la persona para que encaje dentro de esa situación a la que se va a enfrentar. Debe conocer lo que son sus hábitos, sus costumbres, su cultura, su forma de ser, para no comenzar a pasar a llevar a las personas, y Cristo hará en el corazón de esas personas, por medio del Espíritu Santo, los cambios correspondientes, pero sí tomando en cuenta de que hay bases de la doctrina, en el Evangelio, en los mandamientos, que no pueden ser trocados, cambiados, no por culturas ni por ninguna de estas situaciones, pero otras sí. Por ejemplo, aquí la situación de la circuncisión, que fue muy fuerte en la iglesia, un cisma, pero ellos subieron llevarlo, se congregaron, tomaron un acuerdo, y luego de eso se llevó adelante, se comunicó por carta, y fueron enviadas personas a conversar acerca de la situación o de lo que habían votado, y se siguió adelante con el Evangelio. Y aquí nos encontramos que justamente ellos cumplen, porque a Pablo le dice: muy bien, tú te quedas con tu Evangelio de la incircuncisión, nosotros vamos a seguir con los judíos predicándole a ellos. Ahora, tenemos que considerar de que Pablo afrontó el problema con Pedro y tomó una posición firme para que lo que hoy llamamos una iglesia multicultural, ellos tenían que enfrentarse con eso. Ese era un problema que había y ellos tenían que enfrentarlo. Interesante algunas cosas que Pablo va a mencionar, solamente un detalle, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, fíjate a Pedro, esto le dice Pablo: delante de todo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Interesante esa actuación, de alguna manera mostrándose el carácter de Pablo. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. ¿De qué forma distinguimos entre los elementos esenciales de nuestra fe y lo que es meramente cultural, social o incluso preferencias personales? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.